Cosas simultáneamente en relación al conflicto del Garrahan. Lo primero, a ver si tenemos imagen. Estamos en el Garrahan porque los residentes todavía no han recibido la comunicación oficial del aumento. Acaban de terminar una asamblea y estarían redactando un documento. Esto está pasando, estamos en vivo ahí en el Garrahan. Por un lado. Por el otro, empieza una nueva asamblea en estos momentos y es una asamblea de todos los médicos y de todos los trabajadores. Esto es lo que está pasando ahora y enseguida vamos a hablar con los médicos. Simultáneamente empieza en el Congreso, vamos a decirlo muy brevemente, una cantidad de proyectos en relación al Garrahan, ¿verdad? Presentan en la oposición 3 proyectos distintos. Exactamente. En la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados se están discutiendo proyectos de ley para garantizar el financiamiento del Hospital Garrahan. Que son bien distintos, ¿no? Sí, hay algunos que son de resolución, que son más bien declamativos, otros de ley, que de alguna manera buscan que el Estado Nacional garantice el financiamiento no solamente de todo lo que es la infraestructura, bienes de uso, bienes de consumo, etcétera, etcétera, sino también el aspecto salarial de los residentes y no residentes. Bueno, esto está pasando también en el Congreso, digamos. El Congreso se empieza a ocupar de la emergencia del Garrahan. El Garrahan está con conciliación obligatoria, pero con asambleas y decisiones todo el tiempo. Simultáneamente, el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó al ministro de Salud, Mario Lugones, y dispuso una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa que presentó la coalición cívica. No sé si recuerdan que en 2024 Lilita Carrió y Marcela Campagnoli denunciaron a Lugones por abuso de autoridad y por violación de deberes de funcionario público, por la intención de sacar a todas las autoridades del Garrahan. ¿Está avanzando esta causa? ¿Está Marcela Campagnoli? Está Marcela. Hola, buen día. Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Laura? A ver, nos desayunamos con esto en medio del conflicto del Garrahan, que es que el fiscal avanza e imputa al ministro de Salud. ¿Por qué no le contás qué es lo que sucede y cuánto se relaciona con lo que el Garrahan está atravesando? En octubre del año pasado, el ministro de Salud corrió a todo el Consejo de Administración que había entregado un bono de 500.000 pesos al personal del Garrahan. Sí. Ese bono está dentro de las facultades que tiene el Consejo de Administración. El ministro de Salud temió que esto se filtrara en la paritaria con los demás hospitales nacionales y corrió a todo el Consejo de Administración. Ahí presentamos una denuncia con Carrió por abuso de autoridad. Pero en ese contexto te recuerdo que todavía estamos con el mismo presupuesto nacional del 2023, porque el gobierno no ha mandado un presupuesto a ser votado en el Congreso, por lo tanto el Congreso no tiene la posibilidad de controlar las partidas presupuestarias que el gobierno dispone. El ministro de Salud, en ese contexto, le otorgó al Garrahan un aumento del 20% del presupuesto votado en el 2022 para el Garrahan. Entonces, con una inflación en el 2024 del 110%, es una clara desfinanciación del Garrahan y ha provocado que muchos residentes, como yo me he reunido con ellos, les recuerdo al público que los residentes son médicos y que para haber podido estar en el Garrahan tienen que haber sido los mejores promedios de medicina para poder elegir al Garrahan. ¿A vos te imaginás que en los últimos días hemos hablado con muchísimos residentes? Ahí está la noche de las velas, a ver si pueden abrir la imagen. Estamos viendo, Marcela, lo que pasó anoche con la gente que se acercaba con velas a acompañar al Garrahan. Por supuesto estamos hablando de todos médicos, como dice Marcela, con una altísima formación, pero además de médicos que son en muchos casos, no sé, los mejores promedios. Exacto. Los mejores promedios. Pero esto vale para todo el sistema de salud, porque un poco lo que se daba a entender con esta medida de Lugones intentando, digamos, separar a las autoridades del Garrahan y tomando estas decisiones el año pasado, era quizás, o por lo menos lo que uno advertía, era quizás una manera de aleccionar a otros hospitales. Así es, claro. El ministro temió que se filtrara en la paritaria de los hospitales públicos y por eso corre a todo el Consejo de Administración. Pero la desfinanciación que hace con el hospital público, con el Garrahan, que es un hospital escuela, con trayectoria y con reconocimiento en Argentina y en el exterior,
es muy preocupante. ¿Por qué? Por eso es que también lo denunciamos por abandono de personas, que el artículo 106 del Código Procesal, del Código Penal, establece que hay abandono de personas cuando vos, con responsabilidad de sacarlo, como tiene un ministro de Salud, dejas a personas con su vulnerabilidad a su suerte. Es decir, no te ocupás de lo que los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en Argentina. Vamos a seguir del razonamiento de la coalición cívica. La coalición cívica, de alguna manera, lo que da a entender es, ¿hay algo deliberado en desfinanciar a la salud de parte de Lugones? ¿Eso es lo que dicen ustedes? No, lo que estamos diciendo nosotros es que, yo no digo que el ministro Lugones haya querido voluntariamente hacerle daño al Garrahan, pero las consecuencias de sus actos es que hoy un montón de niños estén discontinuando sus tratamientos, un montón de niños no tengan los medicamentos adecuados para su tratamiento. Y en Argentina se atienden todos los niños de la Argentina. En el Garrahan no se atienden febrículas, se atienden casos complejos de salud. Yo he estado vinculada con padres que tienen a sus hijos ahí, que han tenido que discontinuar sus tratamientos y están sumamente preocupados. Esa es la situación de abandono de persona que dice el Código Penal. Entonces, hemos denunciado por abuso de autoridad, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por abandono de personas, por este contexto que es bueno que sepamos que mucha gente ha perdido su trabajo y no tiene obra social, o ha tenido una prepaga que aumentó demasiado y no puede pagarla y ha tenido que abandonarla, y que el único lugar que les queda es el hospital público, Garrahan o el que sea. Hoy estamos hablando del Garrahan, pero esto puede pasar en otros hospitales públicos que con el presupuesto que le asignó el ministro de Salud no tienen ni para insumos, ni para medicamentos, ni para salarios, ni para recursos humanos. ¿Cuál sería la intención entonces con estas medidas del ministro Lugones? Mira, yo ayer lo escuchaba al exministro de Salud, Rubinstein, y él mismo decía, no se entiende cuál es el fin que ha tenido el gobierno y el ministro de Salud con esto, porque esto claramente, yo espero que así como ayer hubo un abrazo al Garrahan, la sociedad le reclame. Nadie quiere que al gobierno le vaya mal. Obviamente, si le va mal al gobierno, le va mal a todos. Esto no es contra el gobierno, esto es contra las medidas que toma el gobierno, con una crueldad increíble, y que muchos argentinos están barriendo bajo la alfombra, mirando para otro lado, cosas que antes, y lo digo por nuestros socios, los ex socios que hemos tenido Juntos por el Cambio. Mañana tenemos una sesión donde vamos a tratar temas de discapacidad y temas de emergencia en la provincia de Buenos Aires y temas de jubilados. Y nuestros socios no dieron quórum la semana pasada tampoco. Entonces me parece que hay temas en que tenemos que tomarlas con la sensibilidad que el tema lo requiere, más allá de cualquier bandera política. No puede el presidente hacer como hizo ayer, increpar a un niño que tiene autismo diciéndole que sus padres son kirchneristas. ¿Qué tiene que ver que los padres sean kirchneristas? Hay un derecho a la salud. Me parece que en el afán de que se baje el gasto, el déficit fiscal, que se baje la inflación, estamos tolerando cosas que antes nunca hemos tolerado los argentinos y que no tenemos que tolerar, que tenemos que reclamar para que estas cosas se reviertan, porque está en juego la salud de un montón de niños que son el futuro de la Argentina. Y hay una insensibilidad que no podemos tolerar. Dos cosas que quiero compartir. Una, un título de La Nación de ahora, a ver si podemos compartirlo, donde están hablando habla el título de cómo va evolucionando este conflicto. Fíjense, dice que crece el conflicto con los residentes y que ahora se suman a la protesta los médicos del Hospital Posadas y que en el Garrahan se sostiene el paro. Es la última información que tenemos y bueno, estamos siguiendo la información. Si no hablamos con los médicos es porque sigue la asamblea. Esto es lo primero. Después lo segundo que quería preguntarte, que ¿cómo vos crees que las iniciativas del Congreso, Laura recién contaba, hay 3 iniciativas distintas, la idea general es que se le declare en emergencia, ¿no? Al Garrahan. Sobre todo lo que tiene que ver con la salud pediátrica es lo que se está discutiendo ahora en la Comisión de Salud. Pero lo decíamos la semana pasada, María Laura, lo que vos estás mencionando del Hospital Posadas, es una realidad que están viviendo todos los hospitales nacionales con las partidas congeladas desde el 31 de diciembre de 2024. Esto quiere decir que no ¿De hubo... ¿De 2024 o 23? De 2023, que fue prorrogado 2024, se actualizó. Es decir, que en estos 5 meses no hubo ningún refuerzo a ningún hospital nacional, con el agravante, María Laura, de que sus fondos están
en su mayoría subejecutados. Está bien, pero ¿qué posibilidad puede tener los diputados de decidir una emergencia para el Garrahan? La emergencia, si se aprueba un proyecto de ley en este sentido, es que justamente, y si no la veta el Poder Ejecutivo, es que el Poder Ejecutivo va a estar obligado a utilizar el presupuesto para justamente satisfacer el financiamiento para que efectivamente funcionen los hospitales nacionales. ¿Qué validez le das o qué posibilidad le das a estas iniciativas del Congreso, Marcela? Lo que nosotros tenemos que lograr es que el gobierno revierta sus prioridades. Sí. No puede ser que sea prioritario los gastos reservados de la CIDE, 80.000 millones de pesos, y no sea prioritario la salud. No puede ser que el gasto tributario que genera Tierra del Fuego o el señor Tabaco, a quien todavía no se le cobraron los impuestos que debe, no sea destinado para priorizar los gastos que tiene que haber en salud, en el recurso humano, en los salarios y en los insumos para que estos niños, que es el único posibilidad que tienen de atenderse en el Garrahan o en los distintos hospitales públicos, se revierta y el Estado establezca distintas prioridades que las que tiene hoy. Ahora, me parece imposible esa tarea si la intención es que el gobierno revierta sus prioridades, porque entiendo que es un gobierno que plantea cuáles son sus temas y sus prioridades, y no sé si va a cambiar. Mira, hace 18 meses que gobierna el gobierno. El gobierno no le puede echar la culpa a los ñoquis del Garrahan si nunca los auditó. Es decir, es muy fácil inventar que hay ñoquis o personal de más si no lo auditaste. Vos tenés tenés una responsabilidad como funcionario, tenés que hacerte cargo de eso. Entonces, no es desacreditando la función que tienen distintos personal que no es médico, pero que cumple tareas como puede ser una nutricionista, un psicólogo, un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional, un asistente social, es decir, recepcionista, gente que se ocupa de los trasplantes, que son muchos los que se hacen en el Garrahan. Vos no podés desacreditar diciendo son todos ñoquis. No, acá tenés que establecer prioridades. Si tenés que auditarlo, tendrías que haber hecho ya en estos 18 meses. No es que asumiste hace 2 meses, hace 18 meses que estás gobernando. Entonces me parece que el Estado, el gobierno, tiene que establecer una prioridad y tiene que cambiar sus prioridades. Hoy la salud no es una prioridad y tiene que serlo. Marcela, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Lamentablemente, hasta el momento, el conflicto sigue y, como vemos, en algunos casos crece y nos preocupa muchísimo. Por eso lo estamos siguiendo con detalle. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Mientras tanto, sigue el corte